El dragón y el arco. Cuando el viento frío te llama capítulo 1 y 2 capítulo 1. La temporada navideña descripción. El invierno ha llegado a Berk, y con él la festividad anual de Snuggletok. Ahora, Hippo y Mérida no solo tendrán que enfrentarse a los desafíos que presentan los nuevos habitantes de Berk, sino también a un misterioso extraño que busca a alguien que cree que solo ellos pueden encontrar. Secuela de El dragón y el arco. Fin de descripción. El norte es muchas cosas para mucha gente. Duro. Feroz. Siniestro. Pero hay una palabra que lo describe mejor que cualquier otra. Frío. Incluso en pleno verano, la nieve aún se aferra a las alturas del norte. Sin embargo, en invierno, el frío inundaba el norte, cubriendo bosques, campos y valles en las diversas tierras que conformaban la región, desde las tierras altas hasta las tierras nórdicas, desde las estepas del este hasta Arendelle, aferrada al extremo sur. El invierno en el norte era una época de penurias, y este año no parecía ser la excepción. La gente se acurrucaba en sus casas, manteniendo el fuego encendido en sus hogares para calentarse, viviendo de la comida que habían estado preparando y almacenando durante todo el año. En resumen, el invierno era una época triste en el norte. Excepto en la isla de Berk. Este año, el invierno había dado un giro mucho más positivo. El sol salía por el este, y la luz del sol se reflejaba en la nieve recién caída la noche anterior, mientras el cielo pasaba del morado oscuro a un rosa brillante. El sol naciente comenzó a despertar la vida en la isla. Las ovejas comenzaron a aventurarse desde sus refugios hacia sus pastos helados, mientras los gallos en sus gallineros cantaban para saludar al día. Sin embargo, una criatura en particular era más activa que las demás. Revoloteando por el pueblo que rodeaba el único puerto seguro de la isla, una larga sombra se cernía sobre la blanca nieve, levantando ráfagas de viento a su paso. La criatura parecía una gigantesca salamandra negra con grandes alas de murciélago. Dos aletas crecían en la punta de su cola, una orgánica y la otra, una prótesis de tela y metal, de color rojo brillante con una calavera dibujada en blanco. Él era un furia nocturna. Él era un dragón. Subiendo una colina a toda velocidad a las afueras de la aldea, el furia nocturna saltó sobre una casa que se alzaba en el límite del bosque que dominaba gran parte de la isla. Clavó sus garras en las paredes de madera y se impulsó hasta el tejado de paja de la casa. Gruñendo, comenzó a golpear el techo de la habitación, sacudiéndolo y haciendo que la nieve se deslizara. El golpe sordo resonó por la sencilla casa, especialmente en la habitación justo debajo del dragón. Era un dormitorio donde dormía un joven. Parecía tener unos 16 años, con el pelo castaño rojizo desgreñado, complexión delgada y tez pálida. Se despertó sobresaltado al ver los golpes del dragón sacudir toda la habitación. Gruñendo, se pasó una mano por el pelo y miró al techo con sus ojos verdes. «Bien. Bien», gritó el joven con voz ligeramente nasal mientras se quitaba la manta y se sentaba en la cama. «Me levanto». Al balancear las piernas por el borde de la cama, el joven reveló que su pierna izquierda terminaba justo debajo de la rodilla. Extendiéndose hacia el borde de la cama, agarró una prótesis de metal y cuero y se la colocó al muñón de la pierna. Tras flexionar la pierna experimentalmente, se puso de pie. Dirigiéndose a su armario, el joven rápidamente cogió ropa limpia y se la puso. Se puso una ropa interior larga de lana debajo de sus pantalones marrones y se cubrió el pie con un calcetín negro de lana antes de calzarse una bota marrón de cuero. Rápidamente se puso una túnica verde que metió dentro de sus pantalones y se ajustó un grueso arnés de cuero antes de ponerse un abrigo de piel marrón por encima. Mientras se dirigía a la puerta de su habitación, se detuvo para recoger un casco de hierro con cuernos que estaba junto a su cama y se lo puso en la cabeza. Al salir de su habitación, el joven cerró la puerta tras él al percibir un movimiento. Al mirar de reojo, vio a una joven que salía de su habitación justo al final del pasillo. Era de su misma edad, delgada y de tez aún más pálida. Vestía pantalones negros de lana metidos dentro de sus botas de cuero, junto con un abrigo de piel marrón sobre un arnés de cuero y una túnica azul claro. Llevaba un gorro de lana azul oscuro que contrastaba con su pelo rizado y rojo fuego que asomaba por debajo del sombrero. En la mano, llevaba un arco recurvo tallado y un carcaj lleno de flechas colgado del hombro. «Buenos días, Hippo», saludó la joven con una sonrisa y una voz suave y cargada de acento. Sus gélidos ojos azules brillaban mientras lo miraba. «Buenos días, Mérida», respondió el joven Hippo con una sonrisa. «¿También te despertó?» «Desdentado podría despertar a los muertos si se esforzara lo suficiente», comentó Mérida con una risita.
Como si respondiera, un rugido llegó desde afuera cuando el techo volvió a temblar. Se está impacientando, observó Mérida, mirando al techo antes de volver a centrarse en Hippo y se inclinó hacia adelante, besándolo. Se quedaron así unos instantes antes de que Mérida se apartara, riendo al ver la sonrisa boba que se dibujó en el rostro de Hippo. No deberíamos hacerlo esperar, comentó Mérida con una sonrisa mientras pasaba junto a él. Supongo que no deberíamos, asintió Hippo con una risita mientras se daba la vuelta y seguía a Mérida por el pasillo. Al final del pasillo, Hippo y Mérida bajaron un tramo de escaleras hasta el primer piso, que estaba ocupado principalmente por una combinación de sala de estar y cocina. Al llegar al primer piso, Mérida e Hippo se encontraron con un hombre corpulento trabajando en la cocina. Era un hombre corpulento, de gran estatura, superior a Mérida e Hippo, con hombros anchos y un pecho abombado. Tenía el mismo cabello castaño rojizo que Hippo, tan largo que podía atárselo en una coleta. Una larga barba le cubría casi todo el rostro, con las puntas trenzadas desplegándose sobre el pecho. Vestía una túnica verde mar, pantalones marrones de lana y calcetines de lana sobre sus grandes pies. Buenos días, saludó con voz profunda mientras miraba a los dos adolescentes de ojos azules. Buenos días, estoico, respondió Mérida. Buenos días, papá, repitió Hippo con una sonrisa tímida, espero no haberte despertado. Me levanto con el amanecer, hijo, respondió estoico antes de que otro estallido sacudiera la casa. Aunque me enojaré si ese dragón tuyo hace un agujero en mi techo. Nos encargaremos de eso, respondió Hippo mientras se acercaba a un perchero donde colgaban varias capas con capucha. Hippo cogió una capa verde bosque y Mérida una azul oscuro. Cada uno se las colocó sobre los hombros y las sujetó con broches de hierro. Luego, cada uno tomó un par de guantes de cuero forrados de piel que estaban en una mesa cercana y se los puso. Salieron rápidamente por la puerta principal, y Hippo la cerró tras ellos. El viento frío los azotó, haciéndoles temblar mientras se abrigaban con sus capas. Mérida se cubrió la cabeza con la capucha para abrigarse. Al salir de la casa, alzaron la vista hacia el tejado, donde vieron al dragón observándolos, refunfuñando. Mira, estamos listos, desdentao, dijo Hippo mientras él y Mérida comenzaban a caminar por la casa, ¿contento ahora? Desdentao refunfuñó un poco más e hizo una mueca a Hippo. Hippo sonrió con sorna y le devolvió la mueca, provocando la risa de Mérida, a la que el joven se unió rápidamente. Mientras caminaban, de repente pisaron un trozo de hielo que los hizo resbalar por el suelo helado. Hippo gruñó al caer de espaldas, antes de jadear al sentir a Mérida sentada sobre su pecho. Mientras Hippo gemía de dolor, el viento pareció arreciar a su alrededor y por un instante oyó una risa etérea en la brisa antes de que un copo de nieve flotara y le aterrizara en la nariz. Al derretirse contra su piel, una oleada de alegría lo invadió antes de empezar a reír. Mientras Mérida se recomponía, miró a Hippo riendo debajo de ella antes de que una risita le subiera por la garganta, convirtiéndose rápidamente en una risa alegre. Arriba, desdentao añadió su propia risa gutural a la mezcla mientras Mérida se levantaba y ayudaba con cuidado a Hippo a ponerse de pie. Ten cuidado, reprendió Mérida con una risita, hoy está un poco resbaladizo. Sí, me di cuenta, respondió Hippo con una risita. Mientras los dos se alejaban del parche de hielo, Chimuelo se bajó del techo al suelo cubierto de nieve antes de frotar su cabeza contra Hippo, quien sonrió y acarició las escamas del dragón. Está bien amigo, dijo Hippo con una sonrisa, supongo que quieres salir a volar. Chimuelo saltó de arriba a abajo con entusiasmo en respuesta, ganándose una risa tanto de Hippo como de Mérida. Lo tomaré como un sí, comentó Hippo con una sonrisa, bueno, vamos entonces. Deberíamos ir a buscar a Boudica antes de que los ensillaremos a los dos. Dicho esto, los tres rodearon la casa hasta llegar a un pequeño establo. Al acercarse, vieron a otro dragón acurrucado en su interior. Este dragón era de color azul cielo, con espinas amarillas que le recorrían el lomo. En lugar de 4 patas como desdentao, este dragón tenía 2, mientras que sus patas delanteras terminaban en alas de murciélago con garras amarillas en las esquinas. Su cabeza, parecida a la de un ave rapaz, tenía una mandíbula llena de dientes afilados que sobresalían de su boca, mientras que su cola terminaba en varias espinas afiladas. El dragón yacía sobre un montón de heno, envuelto en sus alas y cola mientras roncaba suavemente. Al acercarse al establo, un cuervo salió volando, graznando mientras volaba en círculos alrededor de la cabeza de Mérida. Sonriendo, Mérida extendió el brazo, ofreciéndole al cuervo un lugar donde posarse. El cuervo aceptó la oferta, aterrizando en su brazo antes de arrastrarse y posarse en el hombro de Mérida.
Buenos días, Varys, saludó Mérida mientras extendía la mano y acariciaba las plumas del cuervo. Al hacerlo, notó que el dragón del establo alzaba la cabeza, lo que ensanchó la sonrisa de Mérida. Buenos días, Boudica, dijo Mérida mientras la dragona se levantaba y se sacudía. Se acercó y le acarició la cabeza, lo que provocó que Boudica le piara alegremente a Mérida. ¿Te animas a dar un paseo?, preguntó Mérida, a lo que Boudica asintió con entusiasmo. Muy bien, vamos a ensillarte. Mérida e Hippo tardaron unos minutos en recuperar las dos grandes sillas de montar, diseñadas específicamente para sus respectivos dragones. Tras ensillar a ambos dragones, Hippo y Mérida se subieron a los lomos de las criaturas y engancharon sus arneses a las sillas. Hippo colocó los pies en los estribos y probó la palanca integrada en uno de ellos, que accionaba la aleta protésica de Desdentao, abriéndola y cerrándola a su voluntad. Está bien, todo parece listo, dijo Hippo antes de volver su atención a Mérida, ¿y tú, Mer? Listos cuando tú lo estés, Ick, declaró Mérida con una sonrisa mientras Boudica pateaba el suelo con impaciencia. Muy bien, declaró Hippo emocionado mientras agarraba con fuerza la silla. Vamos. Dicho esto, Chimuelo saltó por los aires, batiendo sus enormes alas para llevarlo a él y a Hippo al cielo, seguidos de cerca por Boudica y Mérida. Revolver graznó desde el suelo antes de batir sus alas rápidamente y perseguir a los dos dragones. Hippo lanzó un grito de alegría mientras surcaba el aire a lomos de Desdentao, con el viento azotándolo. Al mirar atrás, Hippo oyó la risa emocionada de Mérida mientras ella y Boudica lo perseguían. Tras alcanzar un punto alto, Desdentao y Boudica se equilibraron, planeando muy por encima de la isla. Revolver graznó al unirse a ellos, deslizándose entre Desdentao y Boudica. ¿Qué pasa ahora?, le gritó Mérida a Hippo. ¿Ahora?, preguntó Hippo con una sonrisa en el rostro. Ahora sí que nos divertimos. Con eso, Hippo se desató de la silla de Desdentao antes de deslizarse por un lado y caer por el aire, provocando que Desdentao cayera con él mientras su aleta artificial se cerraba. Mérida jadeó en shock al ver a los dos caer al suelo mientras Hippo lanzaba otro grito de alegría. Mientras caían, Hippo y Desdentao se miraron el uno al otro, el Furia Nocturna sonriéndole al joven, su lengua moviéndose cómicamente al viento. Extendiendo la mano, Desdentao golpeó a Hippo con una de sus zarpas, enviando al vikingo girando por los aires, riendo mientras caía. Hippo aminoró su giro, agarró a Desdentao antes de volver a la silla. Enganchándose, Hippo desplegó las alas de Desdentao, haciendo que el Furia Nocturna se levantara justo antes de tocar el suelo. Con el viento azotando a su paso, los dos se lanzaron en picado sobre la aldea, levantando ráfagas de nieve al pasar sobre los tejados. Cuando los dos redujeron la velocidad, Hippo dejó escapar otro grito de alegría cuando Desdentao comenzó a deslizarse sobre la bahía. ¿Qué te parece, amigo?, preguntó Hippo mientras le daba una palmadita a Desdentao en el costado. ¿Crees que eso la impresionó? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el grito de emoción de Mérida lo alcanzó. Al girarse, vio a Mérida agarrando la espalda de Boudica mientras ambas surcaban el cielo en una picada. Pasaron como un cohete junto a Hippo y Desdentao, dirigiéndose directamente hacia un grupo de rocas que se alzaban sobre el agua, justo frente a la orilla de Berk. Boudica desplegó sus alas al acercarse a las rocas, reduciendo la velocidad del nader a un nivel más controlable. Al acercarse a un par de rocas apiñadas, Mérida apartó a Boudica, lo que provocó que el nader volviera a cerrar las alas mientras giraba entre las rocas. Abriendo rápidamente las alas, Mérida y Boudica volaron hacia un puente natural que conectaba dos rocas. Desenganchándose de la silla de Boudica, Mérida se puso de pie con dificultad, de modo que quedó de pie, inestable, sobre el lomo del nader. Justo antes de llegar al puente, Mérida saltó del lomo de Boudica, lo que provocó que el nader se deslizara bajo la formación rocosa mientras la princesa aterrizaba encima. La roca estaba resbaladiza por el agua del mar y el hielo recién formado, lo que provocó que Mérida resbalara. Logró mantener el equilibrio y, cuando el impulso la llevó al otro lado del puente, saltó del borde y dio una voltereta hacia adelante antes de aterrizar perfectamente en la silla de Boudica mientras el nader salía volando de debajo del puente. ¿Qué tal?, le gritó Mérida a Hippo mientras se subía a la silla de Boudica, riendo alegremente. Supongo que no, comentó Hippo mientras él y Chimuelo lo miraban sorprendidos antes de que el joven volviera su atención al Furia Nocturna. ¿Qué dices, amigo? ¿Quieres intentarlo? Desdentado gruñó y asintió en respuesta, lo que provocó que Hippo se riera y le diera una palmadita en la cabeza a Furia Nocturna.
Está bien, dijo Hippo mientras agarraba fuerte la silla de Desdentado y respiraba para calmarse, aquí no pasa nada. Dicho esto, Chimuelo se lanzó en picado hacia donde se había ido Boudica, plegando las alas para aumentar su velocidad. El Furia Nocturna giró con facilidad entre las dos rocas antes de estabilizarse mientras él e Hippo se acercaban al puente de roca. Hippo se desenganchó, se puso de pie rápidamente y se paró inestablemente sobre el lomo de Chimuelo. Sin embargo, justo cuando llegaron al puente, la aleta artificial de Chimuelo se cerró de golpe, haciendo que el Furia Nocturna se desplomara justo cuando Hippo saltaba de su lomo. El repentino cambio hizo que Hippo diera vueltas por los aires, lanzándolo por encima del puente mientras Chimuelo seguía cayendo con un rugido de sorpresa. Mientras ambos caían por los aires, el viento pareció levantarse repentinamente a su alrededor formando un remolino de copos de nieve, cambiando la dirección de su caída. En lugar de caer al mar helado, aterrizaron en una roca más baja cubierta de nieve, golpeando con un suave golpe mientras los copos sueltos volaban en todas direcciones. Hippo gimió mientras salía del montón de nieve, sacudiéndose los copos sueltos mientras intentaba estabilizar su cabeza que daba vueltas. ¿Estás bien?, gritó Mérida preocupada cuando Boudica aterrizó en la roca y se resbaló del lomo del nader mientras Revolver aterrizaba cerca. Hippo se incorporó y miró a Chimuelo, que salía del montículo de nieve, esnifando copos por la nariz. Sí, creo que estamos bien, respondió Hippo con una sonrisa, antes de que casi lo derribaran de nuevo cuando Mérida lo abrazó. Danae me da un miedo terrible, dijo Mérida, medio enfadada, medio aliviada. Creí que te ibas a meter al agua. Yo también, admitió Hippo. El viento cambió y nos empujó hasta aquí. Supongo que fue una suerte. ¿Por qué hay tanta nieve aquí?, preguntó Mérida mientras observaba la pequeña roca sobre la que estaban parados. ¿Qué quieres decir?, preguntó Hippo confundido. Mira todas las otras rocas, explicó Mérida, señalando los otros afloramientos que las rodeaban. Tienen casi tanta nieve como esta. Qué raro, asintió Hippo antes de encogerse de hombros. De todos modos, creo que deberíamos regresar al pueblo. Sí, asintió Mérida, ya basta de volar por esta mañana. Con eso, los dos volvieron a subir a sus dragones y despegaron, volando de regreso a la aldea, ignorantes de la risa etérea que los seguía a su paso. Más tarde, Hippo estaba sentado en la herrería, el resplandor del horno calentando e iluminando el taller. Desdentado yacía acurrucado en el suelo detrás de él. Estaba sentado en su banco de trabajo, con una espada frente a él, junto a su yelmo. La espada era más corta que la mayoría, especialmente para los estándares vikingos. Estaba hecha de acero finamente pulido que reflejaba la luz hacia Hippo, y la hoja era curva y afilada hasta un filo increíblemente afilado. Antiguas runas nórdicas estaban grabadas en la hoja cerca de la empuñadura. Hippo miró la hoja pensativo, absorto en sus pensamientos, mientras observaba su propio reflejo. Mantenía la mano derecha en el aire junto a él, abriéndola y cerrándola periódicamente. Llevaba la manga arremangada hasta el codo, revelando la quemadura roja y espiral que le recorría el brazo. La quemadura parecía un par de dragones largos y delgados que se entrelazaban hasta llegar a su mano, donde se enfrentaron en la palma, con una bola de fuego suspendida entre sus bocas abiertas. Tras detenerse, Hippo se adelantó y extendió la mano quemada hacia la espada. La mantuvo a pocos centímetros de la hoja, dudando en acercarse. Al mirar más de cerca, Hippo vio que el espacio entre su mano y la hoja comenzaba a ondularse como el aire sobre una hoguera. Un golpe a la puerta le devolvió la atención a la realidad. Puertas abiertas, anunció Hippo mientras retiraba la mano y se bajaba la manga. Desdentado levantó la cabeza y miró con curiosidad hacia la puerta. Pasen. La puerta se abrió y Mérida entró con revólver al hombro y otro joven a cuestas. El joven, de hombros anchos y barriga prominente, se alzaba sobre los otros dos. Vestía una gruesa capa marrón sobre un abrigo de piel igualmente grueso y marrón y pantalones de lana. Sus gruesas botas de cuero goteaban nieve al entrar y se frotó las manos para calentarse, a pesar de llevar un par de guantes rojos de lana. Una bufanda roja de lana rodeaba la mitad inferior de su rostro redondo y un pequeño casco con cuernos le cubría la cabeza, con su corto cabello rubio pajizo asomando por debajo. Oh, hola chicos, ¿qué pasa?, preguntó Hippo. Se está haciendo tarde, explicó Mérida. Patapez y yo vinimos a buscarte para la cena. Vaya. ¿Ya es tan tarde?, preguntó Hippo, sorprendido. Debo haber perdido la noción del tiempo. ¿Haciendo qué?, preguntó el joven. Patapez, no es que hayas tenido mucho que hacer desde que Bocón se fue.
Solo intento aclarar algunas cosas, respondió Hippo encogiéndose de hombros mientras recogía la espada de su banco de trabajo, apretando y aflojando distraídamente su mano quemada. ¿Aún intentas averiguar de qué está hecho Benuen? Preguntó Patapez, observando la espada con sus ojos azul claro. No se parece a ningún metal que haya visto antes, explicó Hippo mientras volvía a mirar la espada. Si pudiera averiguar qué es y cómo conseguirlo, bueno, podría hacer cosas geniales. Apuesto a que sí, asintió Mérida con una risita, seguramente eso no es lo único en lo que has estado trabajando. No, asintió Hippo negando con la cabeza. He estado trabajando en diseños de sillas de montar para todos y tratando de mejorar las mías. Después de lo que pasó hoy, estaba pensando en encontrar una manera de fijar la aleta de chimuelo para no tener que estar siempre ahí para que vuele. Eso sería muy útil, asintió Patapez. También he estado buscando algunas mejoras para mi ballesta, explicó Hippo, dejando su espada en el suelo antes de girarse hacia un banco cercano y elegir el arma en cuestión, una pieza de maquinaria finamente elaborada hecha de madera pulida y metal. ¿Qué intentas hacer con él? Preguntó Patapez mientras se acercaba a Hippo. Estoy probando algunas cosas para que sea más fácil de llevar, explicó Hippo mientras bajaba los travesaños del arma, haciendo que encajaran en su lugar a los lados de la culata. Al presionar un pequeño botón, los travesaños volvieron a su lugar con un chasquido. Bien, comentó Patapez sintiendo impresionado. Gracias, respondió Hippo con una sonrisa mientras volvía a dejar la ballesta, también he estado trabajando en una forma de cargar flechas más rápido. Tienes suerte de que no te mataran cargándolo la última vez, señaló Mérida mientras se apoyaba en uno de los bancos de trabajo, la nieve derretida goteaba de la suela de sus botas mientras Varys saltaba de su hombro y comenzaba a revisar algunos de los papeles que estaban en el banco. Exactamente, asintió Hippo con ella, no es algo que quiera arriesgar de nuevo. ¿Qué es esto? Preguntó Mérida mientras dirigía su atención a los papeles que estaban en el banco de trabajo, apartando a Varys. Son solo algunas ideas con las que he estado jugando, explicó Hippo, acercándose a Mérida y señalando uno de los papeles. Estos son algunos bocetos para una pierna artificial más adecuada para montar dragones. ¿Qué es esto? Preguntó Patapez mientras se acercaba también y señalaba el boceto de una espada ancha hueca con un pomo de aspecto inusual. He estado experimentando con algunas ideas basadas en usar cosas que tenemos ahora que tenemos dragones, explicó Hippo. Formas de usar escamas de dragón, saliva de pesadilla, gas Tipleback, roca negra, añadió Mérida. Roca negra, asintió Hippo asintiendo. Esta es una de esas ideas. La hoja se pliega en el pomo y se puede extender, como una ballesta. Habrá una reserva de saliva de pesadilla en el pomo que cubrirá la hoja al extenderse. ¿Por qué querías hacer eso? Preguntó Mérida confundida. Porque entonces la espada se puede encender, explicó Patapez, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión, pero ¿cómo encenderás la saliva? He estado estudiando los Tiplebacks y creo que he encontrado una manera de imitar lo que hace el encendedor, explicó Hippo. Iba a ver si podía construir mi propio encendedor en la espada para que se pueda encender la chispa y la saliva cuando sea necesario. Incluso podría almacenar gas Tipleback en el pomo para que lo use quien lo empuñe. Eso suena increíble, Ick. Exclamó Mérida, visiblemente impresionada. Nunca había oído hablar de un arma como esta, comentó Patas de Pez mientras miraba los bocetos con asombro. ¿Cómo vas a llamar esto? Probablemente algo simple, como una espada de dragón o algo así, respondió Hippo encogiéndose de hombros. ¿Estás diseñando una espada de repuesto para ti, Ick? Preguntó Mérida con una sonrisa burlona. No, me cae muy bien Benuen, respondió Hippo riendo, pero estoy seguro de que si ponemos una espada como esta en las manos adecuadas, esa persona podría causar un daño grave. No es broma, asintió Patas de Pez, solo tengo que asegurarme de que no se incendien. Quizás tenga una solución para eso también, afirmó Hippo antes de sacar otra hoja que mostraba varios diseños de piezas de armadura ligera. ¿Qué es esto? Preguntó Mérida. Piel de dragón, respondió Hippo solemnemente. Hippo, dijo Mérida, un poco horrorizada. ¿Quieres decir? No, le aseguró Hippo. Nunca. Pero los dragones envejecen y mueren, y por horrible que parezca, podría ser útil usar lo que dejan atrás. Tal vez, dijo Mérida, aunque no parecía completamente convencida, ¿para qué lo usarías? Bueno, la piel de dragón no solo es resistente, sino que también es ignífuga, explicó Hippo. Eso podría ser útil para un jinete de dragón, especialmente porque también debería ser más ligera que una armadura de metal.
Interesante, aunque un poco sombrío, asintió Patapez. Por ahora todos son solo ideas, explicó Hippo encogiéndose de hombros. Bueno, creo que ya he tenido suficiente de pensar en tus inventos por una noche, dijo Mérida mientras se alejaba un paso del banco de trabajo. Estoy hambrienta y entiendo que hay una especie de festín esta noche en el gran comedor. Ah, claro, respondió Hippo al recordar qué día era. Esta noche es cuando papá empieza las celebraciones anuales de Snuggletok. Mérida lo miró confundida por unos momentos de silencio. ¿Y dónde está Snuggletok, maldita sea? Preguntó Mérida. Es una celebración vikinga invernal anual que marca el final del año, explicó Patas de Pez encogiéndose de hombros. Se trata de unión, felicidad, dar y todas esas cosas buenas. Ah, ya veo, respondió Mérida comprendiendo, suena un poco a Ogmanay. Ahora fue el turno de Hippo y Patapez de lucir confundidos. ¿Qué es Ogmanay? Preguntó Hippo mientras se dirigía a coger su abrigo y capa de un gancho en la pared. Es la celebración de fin de año en las tierras altas, explicó Mérida mientras se dirigía a la puerta, con Varys aleteando hacia su hombro. Tendré que compartir algunas de las tradiciones con ustedes. Después de todo, estoy segura de que aprenderé mucho sobre Snuggletok. Mérida se detuvo por un momento. ¿Por qué se llama Snuggletok? Preguntó Mérida, mirando a Hippo mientras se ponía el abrigo. Yo no lo entiendo, respondió Hippo mientras se ponía la capa. Siempre pensé que era un nombre bastante estúpido. Mérida rió al abrir la puerta y los condujo a todos a la nieve. Hippo se detuvo para recoger su casco antes de cerrar la puerta y cerrar la herrería. Los cuatro cruzaron rápidamente la aldea hacia el imponente gran salón, ansiosos por resguardarse del viento frío que les tiraba de las capas y les mordisqueaba la nariz. Al llegar al gran salón, lo encontraron ya repleto de gente. Colgaban faroles de las vigas y columnas, iluminando el salón como nunca antes. Al mismo tiempo, se colocaban decoraciones coloridas y se colgaban guirnaldas entre las columnas. A su alrededor, vikingos y dragones trabajaban arduamente, ayudándose alegremente a colocar las decoraciones. Vaya, dijo Mérida con asombro mientras miraba a su alrededor, no pensé que sería tan colorido. Esto no es nada, dijo Hippo, pasando junto a ella hacia el salón. Espera a que veas el árbol. ¿Árbol? Preguntó Mérida mientras la seguía. ¿Árbol blanco? Patapez rió entre dientes mientras los veía irse antes de que un dragón que se le acercara lo llamara la atención y lo empujara con el hocico. El dragón era una criatura rechoncha y redonda, con un cuello grueso y una nariz bulbosa. Tenía una boca cavernosa llena de dientes afilados y ojos negros sobre fondo amarillo. Sus escamas eran de color marrón y tenía 4 patas rechonchas y pequeñas alas que parecían no poder soportar el peso del dragón. Oye, Meadlug, saludó Patapez al dragón, dándole una palmadita en la cabeza. ¿Has estado ayudando a mamá a colocar las decoraciones? Entre otras personas, dijo una nueva voz, atrayendo la atención de Patapez hacia una joven de su edad que se acercaba. Era una cabeza más baja que Patapez, con una complexión ágil pero atlética. Tenía el pelo rubio hasta los hombros, recogido en una elaborada trenza que le caía sobre el hombro, mientras que su flequillo le ceñía uno de sus fríos ojos azules, la mayor parte recogido por la diadema de cuero rojo que llevaba. Vestía una túnica roja que se ajustaba perfectamente a su figura. Sus hombros estaban cubiertos por hombreras de hierro y una gran cabeza de comida sostenida por una anilla de hierro. Una falda de piel le colgaba de la cintura, con púas de hierro y calaveras decorativas, bajo la cual llevaba un par de leggings azul marino. Llevaba botas y brazaletes de cuero forrados de piel a juego, mientras que unas vendas cubrían sus bíceps. Oh, hola Astrid, saludó Patapez con una sonrisa ligeramente nerviosa. ¿Qué pasa? No mucho, Astrid se encogió de hombros mientras le daba una palmadita a Meadlug en el cuello. Solo estoy ayudando a tus padres a colocar algunas decoraciones. Señaló por encima del hombro a 2 personas, un hombre y una mujer. El hombre era corpulento, con cabello castaño oscuro, mientras que la mujer era delgada y rubia. La mujer se sentó sobre los hombros del hombre, intentando enrollar una guirnalda alrededor de una de las columnas. Al ver a Patapez, sonrió y saludó con entusiasmo, lo que hizo que el hombre perdiera el equilibrio y casi la dejara caer. Patapez resopló al ver eso antes de volver su atención a Astrid. Parecen necesitar toda la ayuda posible, observó Patas de Pez. Eso mismo pienso, respondió Astrid antes de agacharse y tomar la mano de Patapez para guiarlo entre la multitud hacia sus padres. Patapez se sonrojó antes de sonreír levemente mientras dejaba que la niña más pequeña lo arrastrara. Más tarde, al poco tiempo, los vikingos y dragones reunidos dejaron de decorar para festejar.
El sonido de las conversaciones, la comida y los gruñidos de los dragones llenó el salón, incluso hasta el fondo, donde se había instalado una mesa más pequeña sobre una tarima elevada. Stoico, Hippo y Mérida se sentaron a la mesa, acompañados por otros 3. Una era una anciana encorvada, de larga cabellera gris trenzada y un casco con cuernos largos y altos. Un bastón igualmente viejo y nudoso, más alto que ella, estaba sentado a su lado, apoyado en la mesa. El segundo era un hombre alto, musculoso y de aspecto rudo, de cabello oscuro y barba corta, vestido casi de negro y con un casco con cuernos altos. El último era un joven de la misma edad que Hippo y Mérida, corpulento y de hombros anchos, de cabello negro, ojos azules y barba incipiente. Vestía una capa de piel negra sobre una chaqueta igualmente negra y pantalones marrones, y llevaba los pies cubiertos por botas de cuero marrón forradas de piel. Y así fue como salvé a Hippo y Patapez del terrible terror cuando éramos niños, le dijo el joven a Mérida, con una sonrisa arrogante en su rostro. Bien, dijo Mérida, arqueando una ceja hacia el joven sentado a su lado, creo que estás lleno de mierda, Patán. Vamos, princesa. Gimió Patán mocoso, extendiendo la mano hacia Hippo. Hippo estaba allí, te dirá que te digo la verdad. Sí, por supuesto, dijo Hippo con sarcasmo. Patán no salió corriendo y gritando de la casa después de que el terror lo mordiera en el trasero. Mérida se rió mientras Snotlow gruñía de vergüenza y se pasaba una mano por la cara. Traicionado por mi propio primo, suspiró Snotlow, ¿qué clase de mundo es este donde la sangre ya no significa nada? Snotlow hizo una pausa antes de mirar hacia Mérida. ¿Sabes? Todavía tengo la cicatriz de donde me mordió, señaló Snotlow. Es maravilloso, Snot, respondió Mérida con falsa sinceridad. Estoy segura de que a esa pobre muchacha desesperada le encantará verlo hoy. ¿En serio? Preguntó Snotlow sorprendido. Aún. Hippo resopló ante la seca respuesta de Mérida. Mientras reía, contempló el gran comedor, sonriendo al ver a todos los felices miembros de la aldea. Familias comiendo juntas. Amigos compartiendo bebidas. Niños jugando con los dragones que se estaban volviendo tan bienvenidos en la aldea. La vista le conmovió tanto como los fuegos que ardían en las fogatas calentaban el comedor. De repente, las puertas se abrieron de golpe y un frío gélido inundó el pasillo. Si bien la abrupta apertura de la puerta captó la atención de la mayoría de los vikingos, la presencia de un extraño fue lo que la mantuvo en vilo. Tras cerrar las puertas, el desconocido se giró hacia el centro del salón, permitiendo a los vikingos ver sus rasgos. Era un hombre corpulento, tan alto como estoico y de igual corpulencia. Vestía un grueso abrigo rojo que le llegaba hasta las rodillas, forrado de piel negra que también le cubría los hombros. Un cinturón de cuero negro lo sujetaba, mientras que una espada curva colgaba de cada cadera. Llevaba un peculiar sombrero del mismo pelaje negro, así como unas gruesas botas de cuero marrón. Su cabello era blanco como la nieve y una espesa barba le llegaba hasta el pecho. Sonrió mientras observaba el salón. Sus ojos azules parecían brillar a la luz del fuego. El hombre tampoco había entrado solo. A su lado había un gran reno, con sus astas sobresaliendo por encima de su cabeza, que observaba el salón con ojos oscuros. El hombre rió entre dientes mientras seguía observando el salón, con la atención aparentemente centrada en las decoraciones que habían colocado los vikingos, acariciando al reno en su lado marrón. Hubo un momento de silencio atónito antes de que Stoico se levantara de su asiento, mirando al extraño con cansancio. Disculpe, comenzó a decir Stoico, lo que provocó que el extraño se girara y lo mirara como si acabara de darse cuenta de que el jefe estaba allí. Oh, aligustre. Dijo el hombre con voz profunda y ronca, con un acento que Hippo nunca había oído. Hola. Eres Stoico el Vasto, ¿verdad? Soy yo, respondió Stoico, sorprendido por la naturaleza amigable y directa del hombre. ¿Quién podría ser? Por supuesto, qué grosero de mi parte, dijo el hombre con una risita antes de hacer una reverencia dramática. Estoy siendo Nicholas St. North, humilde viajero. Y continuó el hombre, enderezándose y dándole una palmadita al reno en el costado, es mi compañero, Donner. El reno resopló al oír su nombre. ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó Stoico, cada vez más confundido. Viajé, añadió Nicolás, soy un viajero, ¿recuerdas? Sí, pero ¿cómo llegaste a nuestra isla? Insistió Stoico. Hace días que no llegan barcos. Viajé, respondió Nicolás mientras miraba a su alrededor en busca de ayuda. Cisesborg, ¿correcto? Sí, bien, suspiró Stoico mientras se pellizcaba el puente de la nariz con frustración. ¿Por qué estás aquí entonces?
Estoy buscando a alguien, respondió Nicolás, esperaba que pudieras ayudarme. ¿Necesitas mi ayuda para encontrar a alguien? Preguntó Stoico. No, no, tú no, dijo Nicolás con una risita antes de que sus ojos brillantes se posaran en Hippo, pero tal vez tú. ¿Yo? Preguntó Hippo confundido al sentir que todas las miradas se volvían hacia él. Dijo Nicholas, con una amplia sonrisa en su rostro, creo que necesitaré tu ayuda, Hippo jinete de dragón. Capítulo 2. Norte Stoico no tardó mucho en vaciar el gran comedor tras el anuncio de Nicolás a Hippo. Solo quedaban 7 personas en el comedor. Stoico se encontraba frente a Nicolás, flanqueado por Spitalout y una mujer corpulenta y rubia con armadura. Gotti estaba a un lado con Hippo y Mérida, ambos observando a Nicolás con cansancio. Nicolás, por su parte, parecía ajeno a las miradas que recibía. En cambio, estaba concentrado en Chimuelo, que observaba al reno, y en Donner, que miraba impasible a la furia nocturna. Deberías tener cuidado, observó Spitalout. Parece que Desdentado está pensando en tu ciervo para cenar. No hay necesidad de preocuparse, respondió Nicolás con desdén. Solo está mirando. Me sorprende que tu ciervo no tenga miedo, afirmó Hippo. Donner es demasiado orgulloso para tenerle miedo a algo, respondió Nicolás con una risa mientras se giraba y le sonreía a Hippo, ni siquiera a un furia nocturna. Nicolás, comenzó a hablar Stoico, haciendo una pausa cuando el hombre en cuestión levantó la mano. Por favor, llámame Norte, insistió con otra sonrisa, mientras su atención se dirigía a las decoraciones que colgaban de las vigas. Está bien, coincidió Stoico, mirando con cansancio al otro hombre. Norte. ¿Te importa si te hacemos algunas preguntas? Claro. Dijo Nord mientras caminaba por el salón, observando las decoraciones. Me gustan, ¿para qué sirven? Es para unas vacaciones, respondió Stoico, desconcertado por la pregunta de Norte. Snogletok. ¿Snogletok? Preguntó Norte, haciendo una mueca mientras miraba a Stoico. ¡Qué nombre tan terrible! ¿Podemos volver al tema en cuestión? Preguntó Stoico, cada vez más molesto. Por supuesto, respondió Nord con una risita, volviendo su atención a las decoraciones, querías estar haciendo preguntas. Bien, gruñó Stoico, mirando fijamente a Norte. Primero, quería saber cómo llegaste a nuestra isla. Viajé, dijo Norte encogiéndose de hombros mientras miraba a Stoico por encima del hombro. ¿Recuerdas? Ya hablamos de CES antes. Basta de juegos. Espetó Spitalout, señalando a Norte con el dedo. Ya sabes lo que te pedimos. Deja de hacernos el tonto. Está bien, se rió Nord mientras se giraba para encarar a Stoico por completo, levantando las manos en señal de paz, solo estaba tirando de la pierna. Acercándose a Stoico, Norte le hizo un gesto al jefe para que se acercara, lo que le hizo inclinarse más cerca del viajero. ¿Puedes guardar el secreto? Susurró Norte conspirativamente. Stoico asintió con la cabeza. Bueno, entre tú y yo, dijo Nord, señalando a Donner con la mirada, los renos, pueden volar. Una mirada vacía se apoderó del rostro de Stoico mientras Norte le sonreía. Los dos se miraron un instante antes de que Stoico extendiera las manos y agarrara a Norte por la chaqueta, atrayendo al viajero hacia sí mientras ambos se erguían. Basta de juegos. Gritó Stoico en la cara de Norte. Me dirás qué haces en mi isla y qué quieres de mi hijo o, que Dios me ayude, voy a... Papá. Gritó Hippo, haciendo que Stoico se detuviera mientras se giraba para mirar a su hijo. Esto no ayuda. Es él quien dice tonterías, no yo. Dijo Stoico, señalando con un dedo acusador a Nord, tocándole la nariz, lo que le hizo bizco para poder mirarla. Lo sé, coincidió Hippo, pero no creo que consigamos lo que queremos sacándoselo a golpes. Déjame intentar hablar con él. Bien, refunfuñó Stoico, soltando el abrigo de Norte y empujándolo medio paso atrás. Norte miró a Stoico con desagrado mientras se sacudía el polvo y se alisaba el abrigo antes de volver su atención a Hippo mientras el joven se acercaba. Hola, saludó Hippo torpemente al hombre más alto. Privet, respondió Norte asintiendo, tu padre está siendo un hombre muy agresivo. Sí, lo sé, respondió Hippo con una risita antes de aclararse la garganta y continuar. Entonces, dijiste que necesitabas mi ayuda para encontrar a alguien. Respondió Nord con una sonrisa y otro asentimiento. ¿Por qué yo? Preguntó Hippo, arqueando una ceja hacia Norte. Porque tú y yo hemos escuchado el mismo mensaje, respondió Norte mientras se inclinaba más cerca de Hippo. ¿Mensaje? Preguntó Hippo confundido. ¿Qué mensaje?
Sin previo aviso, Norte se agachó y agarró la muñeca derecha de Hippo antes de levantarla bruscamente. Los otros saltaron para detenerlo, pero se detuvieron cuando Norte los miró a todos, levantando la otra mano para demostrar que no pretendía hacerle daño. Lentamente, extendió la otra mano hacia el brazo de Hippo y le bajó la manga, dejando al descubierto la quemadura. Nadie puede ser tocado por el fuego sin ser quemado, Hippo jinete de dragón, afirmó Norte mientras miraba a Hippo directamente a los ojos. Loki, susurró Hippo comprendiendo, ¿Loki ha hablado contigo? Hablo con las llamas, dijo Norte encogiéndose de hombros mientras soltaba la muñeca de Hippo y se enderezaba nuevamente, a veces me responden. Si Loki te envió, eso significa que es la persona que estás buscando, Hippo hizo una pausa mientras miraba a Norte a los ojos. Estás buscando al espíritu. Del que me habló. El joven dios. Da, confirmó Nort. ¿En qué puedo ayudarte? Preguntó Hippo con incertidumbre. No sé nada de espíritus ni dioses. Sabes más que nadie, le aseguró Nort, pero no te necesito por lo que sabes, te necesito por lo que eres. ¿Y qué es eso exactamente? Insistió Hippo. Un buen hombre, respondió Nort con una sonrisa que solo aumentó la confusión de Hippo. Bueno, entonces me necesitas, dijo Hippo encogiéndose de hombros con impotencia. ¿Dónde íbamos a buscar? Además, estamos en pleno invierno, no es la mejor época para viajar. Él no irá a ningún lado sin mí, dijo Mérida desafiante mientras caminaba junto a Hippo y tomaba su mano, mirando a Norte y desafiándolo a que la desafiara, Varys graznando fuerte desde su hombro. Tranquila, princesa, le aseguró Nort, no iremos a ninguna parte. ¿No lo somos? Preguntó Hippo confundido. Ned, respondió Nort antes de señalar al suelo, porque está aquí en Berk. ¿Me estás diciendo que hay un dios aquí en Berk? Preguntó estoico con expresión de asombro. Da, afirmó Nort con otro asentimiento. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Goti, hablando por primera vez. Porque lo conozco, explicó Nort mientras miraba a Goti. ¿Lo conoces? Preguntó Mérida con incredulidad. ¿Lo conoces? Da, por supuesto. Nort respondió con otra risa, lo conozco desde siempre. ¿Toda su vida? Preguntó Hippo sorprendido. Da, no es muy viejo, explicó Nort, solo tiene 21 años. ¿Cómo es? Preguntó Mérida, inclinando la cabeza con curiosidad. Revolver imitó el gesto desde su posición sobre su hombro. ¿Qué clase de espíritu tiene? Él es el viento y él es el frío, afirmó Nort, él es la alegría, y él es la soledad. Nort miró a los demás, a quienes observaba con gran atención, antes de reírse entre dientes. Generalmente lo llamo Jack, afirmó Nort con una sonrisa. ¿Jack? Preguntó Spitalout, arqueando una ceja hacia Nort. Jack Frost, respondió Nort encogiéndose de hombros, es el nombre que prefiere. ¿Qué hace aquí? Preguntó Goti. No lo sé, respondió Nort encogiéndose de hombros. ¿No lo sabes? Preguntó estoico confundido. Creía que llevabas 20 años viajando con él. Lo conozco desde hace 20 años, corrigió Nort. No siempre viajo con él. Es el viento. Viene y va. Es su camino. Entonces, ¿tienes alguna idea de por qué está aquí? Preguntó Hippo. Creo que está buscando a alguien, respondió Nort. Entonces, ¿estamos buscando a alguien? ¿Quién busca a alguien? Preguntó Spitalout con incredulidad. Da, exactamente, asintió Nort, señalando a Spitalout y asintiendo. ¿A quién busca? Preguntó Mérida. No lo sé, respondió Nort encogiéndose de hombros con impotencia. Tendremos que preguntarle cuando lo encontremos. Mérida e Hippo intercambiaron una mirada insatisfecha mientras Varys se erizaba. No hay mucho con qué empezar, Norte, señaló Hippo. Da, asintió Nort, rascándose la nuca mientras le ofrecía a Hippo una sonrisa de disculpa, pero sé que si trabajamos juntos, lo encontraremos. Es una isla pequeña, después de todo. No hay muchos lugares donde pueda estar escondido. Te sorprenderías, comentó Mérida a sabiendas mientras Varys graznaba en señal de acuerdo en su hombro. Mientras Mérida e Hippo hablaban con Norte, Stoico hizo un gesto a sus lugartenientes y a Goti para que vinieran a hablar con él. ¿Qué vamos a hacer con este hombre, Stoico? Preguntó la mujer, cruzando los brazos mientras miraba a Norte. Tengo que admitir que los espíritus y los dioses no son mi fuerte, Berta, admitió Stoico antes de volver su atención a Goti. ¿Qué piensas, anciano? Habla con cierta autoridad, admitió Goti, dirigiendo la mirada hacia Norte y evaluándolo. Y tiene una percepción del mundo espiritual que lo rodea. Una más fuerte que cualquier otra que haya conocido. ¿Qué quieres decir con sensación?
Preguntó Spitalout, arqueando otra ceja. Es difícil de explicar, dijo Gotti mientras agitaba la mano en el aire. La mejor manera en que puedo explicarlo es que si sabes qué buscar, puedes saber quién tiene un toque de los espíritus en ellos y quién no. Entonces, ¿crees que este hombre fue enviado por Loki? Preguntó Estoico. Lo haré, respondió Gotti asintiendo. ¿Crees que esto tiene que ver con los espíritus y sombras de los que Hippo ha estado hablando desde que despertó? Preguntó Berta. Así parece, respondió Estoico mientras Gotti asentía. Aunque toda esta charla sobre dioses y espíritus sea real, afirmó Spitalout con una mirada dubitativa en su rostro, ¿vamos a confiar en la palabra de Loki, el dios de las mentiras? Loki es mucho más que un simple mentiroso, argumentó Gotti, mirando fijamente a Spitalout. Harías bien en recordarlo, Spitalout Jorgeson. Mentiroso o no, Loki es muy real, afirmó Estoico, tratando de disipar la creciente tensión. Ha marcado a mi hijo por alguna razón, y si la llegada de este hombre es parte de ese propósito, entonces quiero ver a dónde nos lleva. Entonces, ¿vamos a dejar que se quede aquí? Preguntó Berta. Sí, confirmó Estoico, prefiero tenerlo cerca para poder vigilarlo mejor. Puede que crea en este tal norte, pero eso no significa que confíe en él. Los otros asintieron con la cabeza, lo que llevó a Estoico a volver su atención hacia el norte. Norte, intervino Estoico, captando la atención del otro hombre. Ya casi es tarde y parece que te quedarás con nosotros un tiempo. Espero que una de nuestras casas de huéspedes sea suficiente para tu estancia. Asintió Nord con una sonrisa y un gesto de asentimiento, estoy seguro de que me vendrá bien. Si quieres, puedo mostrártelo ahora, ofreció Estoico, antes de hacer una pausa cuando Hippo dio un paso adelante. En realidad, papá, Mérida y yo queremos traerlo, dijo Hippo, luciendo ligeramente nervioso mientras hablaba, si no te importa. Adelante, hijo, dijo Estoico después de un momento con una sonrisa y un asentimiento, te veré a ti y a Mérida en la casa. Gracias, papá, respondió Hippo con una pequeña sonrisa, antes de volver su atención a Norte y Mérida, esta última ya se estaba poniendo su capa. Toma, dijo Mérida mientras le entregaba a Hippo su capa, Danae quiere que este tal Jack te congele antes de que tengas la oportunidad de presentarte. No hay necesidad de preocuparse por eso, dijo Nord riendo antes de hacer una pausa. Solo hizo eso una vez. Hippo y Mérida intercambiaron una mirada preocupada mientras Norte se alejaba de ellos y se dirigía a la puerta, indicándole a Donner que lo siguiera. El ciervo trotó hacia Norte, seguido de Hippo y Mérida, y Chimuelo los siguió. Al llegar a la puerta, Norte la empujó, deteniéndose al sentir una ráfaga de viento frío en la cara antes de indicarles a los demás que salieran. Hippo cogió una antorcha de un bollo cercano en la pared antes de salir del comedor. Mientras el pequeño grupo se dirigía hacia el borde del pueblo donde se encontraba una de las pequeñas casas de huéspedes, Hippo miró a Norte, queriendo preguntar algo pero sin encontrar la manera correcta de hacerlo. Veo que quieres hacerme una pregunta, Hippo jinete de dragón, observó Norte, con una sonrisa cómplice en su rostro mientras Hippo giraba la cabeza para mirar al hombre más alto, ¿qué es lo que quieres saber? Supongo que la pregunta que quería hacerte es ¿de dónde eres? Preguntó Hippo mientras caminaban con dificultad por la nieve. Nunca había oído a nadie hablar con un acento como el tuyo. Es comprensible, dijo Norte con otra risa, a mi gente no le gusta viajar desde su hogar. Soy un ruso de las estepas heladas, muy al este de las tierras nórdicas. Ya había oído hablar de los rusos antes, observó Mérida, dándole a Nord una mirada inquisitiva. Vosotros, Daenerys, actuáis exactamente como imaginé que actuaría un ruso. Sospecho que no, respondió Nord con una risa aún más fuerte que el viento aullante llevó sobre el pueblo, no estoy siendo tan severo y sombrío como a la gente le gusta creer que son los rusos, aunque admito que algunos de mis compatriotas encajan perfectamente en esa descripción. ¿Por qué dejaste las estepas heladas? Preguntó Hippo mientras se acercaban a la casa de huéspedes. Créeme, si alguna vez vas a las estepas, también querrás irte, dijo Nord de una manera que sonaba como si no estuviera bromeando en absoluto. ¿En serio, por qué te fuiste? Insistió Hippo mientras abría la puerta y se apartaba para dejar entrar a Norte, Chimuelo y Mérida. Se detuvo un momento para dejar entrar también a Donner, pero el reno simplemente resopló antes de alejarse por la casa, aparentemente ajeno al frío. Hippo arqueó una ceja al ver salir a Donner antes de encogerse de hombros, entrar en la casa y cerrar la puerta tras él. Seguí mi vocación, respondió Norte a la pregunta de Hippo encogiéndose de hombros mientras se quitaba el sombrero y se sentaba en una mesa cercana.
Hippo se acercó a la chimenea, agarró un leño que estaba cerca y arrojó también la antorcha para encenderlos. La planta baja de la casa estaba escasamente amueblada, con solo una silla cerca de la chimenea y otra junto a la mesa de la cocina. Una escalera, al fondo de la habitación, conducía al segundo piso. ¿Llamas?, insistió Mérida mientras se quitaba la capucha y el sombrero, sacudiendo su pelo rojo y rizado. Mientras Mérida negaba con la cabeza, Varys graznó y voló hacia la repisa de la chimenea, erizando sus plumas al acomodarse en su nueva posición. Siempre he tenido cierto sentido para los chistes, respondió Norte, girándose para observar a Mérida mientras se desabrochaba el cinturón de la espada y se apartaba del camino de Chimuelo mientras el dragón olfateaba la habitación. ¿Qué sentido tiene?, preguntó Mérida. Creo que sabes a qué me refiero, respondió Nord con una risita mientras dejaba el cinturón de espada a un lado también. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Mérida, mirando a Nord confundida. Tal vez no sepas tanto como creía, observó Nord mientras comenzaba a quitarse el abrigo, revelando la sencilla camisa blanca que llevaba debajo. Dime, princesa, ¿alguna vez has sentido algo? Algo que no pudieras explicar, pero que te dijera algo que de otra manera no podrías haber sabido. Mérida lo miró por unos momentos con una mirada sorprendida y pensativa en su rostro antes de asentir lentamente. ¿Lo estás sintiendo ahora mismo, verdad?, preguntó Norte, sonriendo mientras se acercaba a Mérida. Mérida asintió de nuevo mientras Varys graznaba desde su posición. ¿Qué sientes?, preguntó Nord, levantándose mientras comenzaba a quitarse el abrigo. Siento algo en ti, respondió Mérida, luchando por encontrar las palabras para describir lo que sentía. Algo maravilloso. Nord se quitó la chaqueta mientras Mérida continuaba hablando, revelando numerosos tatuajes negros que cubrían ambos brazos. Y peligroso, finalizó Mérida, mirando los tatuajes de Nord con los ojos muy abiertos mientras el ruso se reía entre dientes, arrojando su abrigo sobre una silla cercana. ¡Guau!, exclamó Hippo asombrado mientras también miraba los tatuajes de Norte. Norte lo miró confundido un instante antes de comprender lo que el joven miraba y volver a reír. Siempre olvido lo poco comunes que son estos tatuajes fuera de las estepas, comentó Nord mientras miraba también los tatuajes. ¿Podemos verlos?, preguntó Mérida mientras daba un paso vacilante hacia el norte. Por supuesto, respondió Nord mientras se acercaba al fuego donde había más luz y extendía los brazos para que lo vieran. Mérida e Hippo se acercaron y observaron atentamente los tatuajes que cubrían los brazos de Norte. Toda su piel estaba cubierta de tinta, aunque los tatuajes estaban divididos en pequeños cuadrados que rodeaban un solo rectángulo en cada antebrazo. Cada cuadrado más pequeño contenía varias imágenes, desde espadas hasta copos de nieve, caballos, barcos y brújulas que apuntaban al norte. Cada rectángulo contenía una sola palabra, aunque estaban escritas con símbolos que ni Hippo ni Mérida podían leer. ¿Qué dicen estas palabras?, preguntó Hippo, señalando las palabras. Nunca había visto una escritura así. It is my people, explicó Nord antes de levantar su brazo derecho, este te dice Neposlushnirio travieso. El otro es Corosio bueno. ¿Por qué llevas las palabras travieso y bueno marcadas en los brazos?, preguntó Mérida, arqueando una ceja hacia Nord. Para recordarme qué espada va en qué mano, claro, respondió Norte riendo. ¿De nuevo?, preguntó Hippo confundido. Mira, déjame mostrarte, dijo Norte mientras se acercaba a donde estaba su cinturón y lo recogía. Rápidamente desenvainó las dos espadas, sosteniendo una en cada mano antes de regresar con Hippo y Mérida. Hippo notó enseguida que eran sables, ambos ligeramente más largos que el suyo. Una de ellas estaba hecha de metal finamente pulido, y su filo relucía al fuego. Estaba tan pulida que tenía un acabado de espejo, igual que la de Benuen, lo que llamó la atención de Hippo de inmediato. La otra espada era mucho más fea en comparación. La hoja era de metal gris mate, y aquí y allá Hippo podía ver manchas de óxido y lo que solo podía ser sangre seca. En lugar de un solo filo, la hoja era dentada, lo que hacía que Norte pareciera una especie de quijada de metal en lugar de una espada auténtica. Esto es travieso, explicó Norte, sosteniendo la hoja dentada para que Hippo y Mérida la vieran antes de sostener la otra, y esto es bueno. Vaya, dijo Mérida mientras miraba las espadas, parecen haber tenido algún uso. Más zan que tú, respondió Norte siniestramente. Bueno, en serio, ¿qué demonios eres?, espetó Hippo, con evidente frustración al mirar a Norte. ¿Qué quieres decir?, preguntó Norte confundido.
Apareces de la nada, diciendo que llegaste volando en un reno, nada menos, diciendo que buscas un espíritu porque otro espíritu también te lo dijo, que al parecer tienes un extraño sentido espiritual que compartes con mi novia, y ahora tienes una espada hecha del mismo metal raro que la mía. Despotricó Hippo, señalando a Norte con el dedo. Así que, vuelvo a preguntar, ¿qué demonios eres? ¿Tienes una espada como la mía? Preguntó Norte inocentemente. No cambies de tema. Gritó Hippo, molesto. Lo siento, se disculpó Norte, levantando las manos en un esfuerzo por calmar a Hippo, es difícil de explicar, pero haré lo mejor que pueda. Colocando sus espadas de nuevo sobre la mesa, Norte se giró para dirigirse a Hippo y Mérida y respiró profundamente. Soy lo que podríamos llamar un mago, afirmó Nort. ¿Un mago? Preguntó Hippo confundido. ¿Qué es un mago? Un hombre sabio, añadió Mérida, como un chamán, un druida o un profeta. O una bruja, respondió Hippo. Asintió Nort asintiendo con la cabeza. Entonces, ¿qué significa eso? Presionó Hippo. Significa que puede hablar con los espíritus, como dijo, respondió Mérida. Te está siendo un poquito más zanzat, intervino Nort, no solo oigo a los espíritus, sino que escucho lo que dicen. Sabes que los grandes espíritus pueden tener poco efecto en el mundo, ¿verdad? Hippo y Mérida asintieron al unísono. Bueno, por eso necesitan trabajar con mortales, explicó Nort. Mortales como yo. Por eso has estado viajando con Jack Frost, supuso Hippo con una mirada de comprensión en su rostro, por eso Loki te envió aquí. Norte asintió con la cabeza en señal de afirmación. ¿Hay muchos magos? Preguntó Mérida. No lo creo, respondió Nort, sacudiendo la cabeza. Es un don raro y un acero más raro aún tener a alguien que te entrene. Solo he conocido a unas pocas personas como yo, una de ellas es el hombre que me enseñó, un hombre llamado Umbridge Salazar. ¿Dónde está? Preguntó Hippo. Está muerto, respondió Nort simplemente. Oh, lo siento, se disculpó Hippo suavemente. Está bien, respondió Nort encogiéndose de hombros. Hace mucho tiempo. Entonces, si trabajas con Loki, significa que trabajas contra la sombra que mencionó, ¿verdad? Preguntó Hippo. Afirmó Nort con un gesto sombrío. ¿Puedes hablarme de él? Preguntó Hippo. Ni siquiera Gotti parecía saber mucho sobre él. Solo había oído una vieja leyenda sobre una gran oscuridad que cubrió el mundo en tiempos pretéritos. Es una larga historia, advirtió Nort, y no es una historia feliz. Si se supone que debemos saber algo sobre este tipo, tenemos que saber algo sobre él, insistió Mérida. Muy bien, dijo Nort con un suspiro mientras se acomodaba en una silla de madera cerca del fuego, el mueble crujía bajo su peso, te sugiero que te acomodes y te relajes. Hippo y Mérida se miraron antes de quitarse los abrigos, guantes y capas, y dejarlos a un lado. Se sentaron uno junto al otro en el suelo, frente a Norte, apoyándose en Chimuelo, que se acurrucaba detrás de ellos. Por unos instantes, Norte no dijo nada mientras miraba fijamente el fuego, con las manos entrelazadas y apoyadas sobre el estómago. Revolver se removió en su posición sobre la chimenea y graznó, devolviéndolo a la realidad. ¿Has oído hablar alguna vez del coco? Preguntó Norte en voz baja. Sí, dijeron Hippo y Mérida juntos antes de mirarse con sorpresa, lo que provocó que Norte se riera entre dientes. Dime qué sabes sobre el hombre del saco, le pidió Nort. Es un cuento, dijo Mérida vacilante, mirando a Hippo con incertidumbre, lo contaron para asustar a los niños pequeños. Si te quedas despierto hasta muy tarde, continuó Hippo con expresión confusa, o si desobedeces a tus padres, él vendrá y te llevará, terminó Mérida, con una mirada igualmente desconcertada en su rostro. ¿Alguna vez creíste? Presionó Nort. Cuando era pequeña, tenía miedo de que se escondiera debajo de mi cama, dijo Mérida con una mirada pensativa en su rostro. Pensé que si alguna vez me levantaba de la cama en medio de la noche, me agarraría de las piernas y me arrastraría hacia las sombras. Cuando era niño, creía que vivía en el bosque detrás de mi casa, dijo Hippo después de que Mérida terminara. A veces creía verlo moviéndose entre los árboles y juro que podía oírlo arañando las paredes de mi habitación por la noche. Hippo y Mérida se miraron nuevamente mientras reflexionaban sobre las historias del otro. Veo cómo se mueven en sus mentes, comentó Nort, inclinándose hacia adelante en su silla. ¿Cómo es que, a pesar de haber sido criados en dos culturas diferentes, les enseñaron una historia tan similar? Y les prometo que no solo las tierras nórdicas y las tierras altas comparten esta historia. Vayan a Corona, Arendelle, Duloc, las estepas, los páramos, las islas del sur y a cualquier lugar más allá o entre ambos, la historia será la misma.
¿Sae, esa sombra de la que nos advirtieron, es el coco? Preguntó Mérida, levantando una ceja. Eso y mucho más, respondió Nord mientras se reclinaba en su silla, él es la oscuridad y el miedo que acecha en los corazones de todos los hombres y mujeres. Él es la pesadilla que acecha nuestros sueños y la ansiedad que agobia nuestros días. Él es la razón por la que a los niños se les enseña a temer a la noche. ¿Por qué? Preguntó Hippo mientras las llamas de la chimenea proyectaban sombras danzantes en las paredes. Norte se detuvo y miró a Hippo directamente a los ojos. Sus ojos azules habían perdido su brillo anterior. Porque la noche es oscura y llena de terrores.